Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28 Televisión Inteligente. El día de hoy contamos con un especialista en la materia de mediación comunitaria, no solamente a nivel nacional, sino internacional en toda Latinoamérica y pues en todo el mundo entero. Alejandro Nató, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Marta. La verdad es un placer estar en la Semana de la Mediación en Monterrey, con esta organización magnífica que hubo y que está viendo y que estoy disfrutando. Estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, primero, por aceptar, ¿verdad?, estar en la Semana de Mediación, y segundo, por compartirnos tus conocimientos y ser tan generoso en este tema de la cultura de la paz, que sabemos que, pues, ¿quién mejor que tú para explicarnos cómo se puede resolver estos conflictos comunitarios dentro de la sociedad? Sí, el cómo se puede es grande. El tema es que los conflictos se dan debido a determinado tipo de relación entre las violencias que hay en el escenario público y también con cuestiones estructurales como las desigualdades sociales. Y se nota mucho, es muy perceptible en esta etapa, las capacidades del Estado para poder generar devoluciones a exigencias sociales que está viendo cada vez más proliferadas en el mundo entero, en América Latina en especial y en cada uno de nuestros países, México, Argentina en particular. Lo que más se da en el escenario público, donde se dan los conflictos, es que la comunidad tiene algún tipo de roce en cuanto a lo que implica estas capacidades del Estado. No es inocuo que el Estado no pueda estar a tono a estas exigencias que de abajo hacia arriba al Estado le piden cosas, y bueno, yo planteo siempre que cada vez más algunas mal llamadas minorías o estructuras que van surgiendo al calor de las exigencias sociales, que se van corporizando dentro de los que son reclamos, demandas, peticiones, a veces no encuentran respuesta. Y este derecho a exigir derechos, este derecho a exigir respuesta, se materializa en clave de conflicto. Y luego, el Estado también tiene cierto grado de erosión de arriba hacia abajo por lo que es la financiarización en el mundo. O sea, esta mundialización, globalización, permea al Estado con exigencias políticas, por un lado, de diseños políticos, o sea, achicar el Estado, flexibilización laboral, determinado tipo de cuestionamientos que le hacen a la propia política de bienestar social o de contención social. Y por otro lado también mellan la deuda externa, los presupuestos del Estado, con lo cual, si un presupuesto es menor, los derechos económicos, sociales y culturales de la gente se ve afectado por no tener presupuesto para poder cumplir con esos derechos. Entonces vos tenés un sinnúmero de conflictos que se dan a partir de una expectativa incompleta, una expectativa inconexa con lo que es la relación de devolución a esa expectativa. Eso por un lado. Y por el otro lado tenés relaciones interpersonales cada vez más agrietadas por la propia violencia que existe. Y por otro lado la política también genera lógicas de polarización. Esto de los otros y nosotros, esto de una barrera que divide al antagonista de un lado y a nosotros de este lado, y que en definitiva hace a la cultura, porque esa cultura que se genera en la política después se traslada a lo social. Y en la sociedad también nos vemos muchas veces enfrentados desde lo que son miradas cruzadas a partir de determinado tipo de visión. Y después está el tema de cómo nos tratamos entre nosotros. Cómo tratamos a la otredad, cómo tratamos a la alteridad, quiénes son los buenos y quiénes son los malos para nosotros, o sea, a quién le tenemos miedo por un lado y a quién los consideramos viables para poder tener convivencia. Yo siempre hablo entre convivencia y coexistencia, el camino hacia, ¿no? El camino de la coexistencia hacia la convivencia, porque tenemos una sociedad que tiende cada vez más a coexistir más que a convivir. Esto es, nosotros vivimos con los mismos que se parecen a nosotros. Y aquellos que no se parecen a nosotros, mejor que ni nos topemos con ellos. Claro. Que ni los tengamos cerca. Y a veces eso se traslada también a la política.
te ponen un muro, no te dejan pasar, te ponen determinado tipo de condicionamientos políticos como para poder entrar de un país a otro. Bueno, esto se nota, esto es parte de la realidad social. Acá, nosotros en Latinoamérica vemos que hay un tren que es muy arquetípico, que parte de Centroamérica y llega a la frontera, y todas las cosas que pasan arriba de ese tren también, y uno dice, esos son conflictos, no es otra cosa que un conflicto, es un conflicto político que se traslada a un conflicto social. Porque ¿cuántos conflictos sociales surgen de ese conflicto político? Bueno, entonces, ¿cuánto tiene que ver la política con los conflictos que tiene que ver con la sociedad? ¿Y cuántos conflictos son de la propia sociedad que cada vez se canalizan de modo más violento? Nosotros, tanto vos como yo, que trabajamos en la gestión constructiva de conflictos y por un mundo que tenga un paraguas que se llama cultura de paz, lo hacemos para que no haya violencia. No lo hacemos para que no haya conflicto, porque conflicto hay. El conflicto... Claro, siempre lo va a haber. Siempre lo va a haber. Y hoy tenemos muchas sociedades en América Latina que están efervescentes. Y vos ves Ecuador, vos ves Chile, países que están altamente movilizados por cuestiones muy concretas, que son cuestiones económicas. Y vos decís, esas pequeñas cuestiones económicas hacen movilizar a toda la población. No, paremos. ¿Cuántas cosas antes esas sociedades no tuvieron como respuesta que cualquier epifenómeno hace que la chispa encienda un fuego? Bueno, de esto se trata cuando tenemos que ver cómo tramitar los conflictos. Es grande el tema, por eso yo decía, si vemos cómo podemos tramitar los conflictos sociales, y la verdad que tenemos que tener infraestructura, conocimiento, minimización de los riesgos, maximización de los recursos, conocer mucho el contexto y poder trabajar bien en función de una capacitación que deberían tener personas idóneas que puedan intervenir en los conflictos a tiempo. ¿Qué quiero decir a tiempo? Con prevención. Y esto que comentas de la prevención es sumamente importante y lo vemos, ¿verdad? Nosotros que estamos inmersos en la resolución de los conflictos, cuando la gente llega, ha dado precisamente lo que mencionas, esa escalada en donde ya están a un tope, donde se han dañado mucho y eso pues dificulta más el que se pueda llegar a un arreglo. Tenemos que hacer un corte, pero en un momento regresamos y retomamos este tema. Con gusto. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte del programa En Mis Zapatos, en donde contamos con la presencia del doctor Alejandro Nató, mediador internacional y pacificador de resolución de conflictos. Hablamos antes del corte del tema de la prevención del conflicto, cómo es fundamental dentro de la resolución temprana, ¿verdad? Para que no se desescalada del conflicto. Nosotros en el Poder Judicial nos hemos dado la tarea también de crear una red de mediación municipal en donde se pueda tener al alcance de la comunidad centros de mediación públicos, municipales, donde ha sido clave fundamental cada uno de los alcaldes para que se pueda promover esta cultura de paz y que se pueda ahora sí que abordar precisamente lo que mencionábamos antes del corte, este conflicto en una forma de prevención. ¿Qué opinas sobre esto? No, yo creo que es fundamental el rol de las alcaldías, porque en definitiva los municipios, las alcaldías, tienen la inmediatez. Esto es, están cerca de la gente, están cerca de lo que pasa con la gente. Entonces, primero para poder trabajar estos conflictos en una etapa de prevención, tenés que estar allí. Difícilmente, claro, si no estás allí, puedas hacer algo. Estar allí como una categoría conceptual, sí, ¿no? Estar cerca de lo que pasa, conocer el contexto, tener una rápida atención, una eficaz atención ante determinado tipo de reclamos. Y lo que tiene importante un centro de mediación comunitaria puesta en funcionamiento dentro de un municipio, una alcaldía, es que
pueden trabajar con los otros mecanismos que también tiene el propio municipio y que tiene la red de relaciones del municipio. Es fundamental entender que los principios de la mediación comunitaria, máxime llevados a cabo en los barrios, como es el caso de las alcaldías, o en algunos lugares céntricos, pero que realmente es donde está la gente, donde vive la gente, tienen que tener como principio primordial el hecho de tener algunos roles que van más allá de la mediación propiamente dicha. Uno es educación para la paz. Claro. Esto es trabajar en difusión de derechos, difusión de las posibilidades de cambio de cultura, del bien común, de valores que puedan llegar a ser positivos para que la sociedad sepa que cuando hay un conflicto, el conflicto en vez de hacerlo entre una acción y una reacción negativa, buscar un modo de reencauzar el conflicto hacia un camino no violento. Y todo esto hace también a una dinámica donde debe y tiene la posibilidad el municipio de generar esta red de gestión intervinculada. O sea, la intersectorialidad, la interinstitucionalidad, la coordinación de acciones, aparte de la educación para la paz, en lo que hace a la materia de prevención es fundamental. Entonces, prevención, derivación, cultura para la paz y tratamiento del conflicto, ahí es donde están los mediadores, ahí es donde están los centros de mediadores, es muy importante. Ahora bien, esos mediadores, a su vez, están formados para trabajar con conflictos vecinales. No son mediadores que vienen con la lógica de cómo es lo prejudicial exclusivamente. Si bien el Poder Judicial contribuye, fomenta, incentiva esos espacios, en esos espacios, en la capacitación, se forma en estos valores comunitarios, convivenciales, que tienen que ver con la vida social de los barrios, la vida social de las cuestiones que pueden ser domésticas y que nosotros los abogados a veces los maltratamos. Decimos, son temas de menor cuantía. Pero no hay conflicto pequeño. Son temas de menor cuantía para nuestro bolsillo como abogados, pero no son temas de menor cuantía para la gente. Entonces, hablando desde no la nominalidad del poder, sino desde la realidad emocional de lo que pasa con los conflictos, y tenemos que comprender que esos conflictos para la gente pueden llegar a mayores, claro, emocionalmente, y también a mayores en lo reactivo. Mira, yo siempre digo, la gente que más se mata es la que más se conoce. Esto el Latinobarómetro lo marca, que en índices de criminalidad hay mayor tipo de propensión a la criminalidad hacia el otro más cercano que hacia un otro desconocido. Esto pasa con la violencia doméstica, esto pasa con los vecinos, esto pasa en determinado tipo de fricciones y tensiones que se generan por un conflicto. Entonces, estos conflictos nosotros no los podemos llamar más conflictos menor cuantía, conflictos menores. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que ya llega al Poder Judicial y llega ya convertido en un delito penal, ¿verdad? Bien. Porque fueron lesiones, fue homicidio, daño en propiedad ajena, o sea, y realmente era un conflicto cuando ya lo trabajamos que no se atendió de manera pronta, ¿verdad? Y no se tuvo la prevención y tampoco el cuidado de cuando se dio por primera vez esta situación de abordarla realmente a través de un facilitador, un mediador. Y esto que decís vos es fundamental, porque el sistema como tal está sobrepasado de trabajo, por un lado, pero por el otro lado también asimila toda la demanda social. Sí. Hay como una especie de paradoja. La gente cree poco en la justicia, pero lleva todo a la justicia. Sí. Y esa paradoja es que en verdad el Poder Judicial está todavía a disposición de los conflictos de las personas. Lo que sí es cierto, y lo que decís vos en buena hora, es que los mediadores comunitarios cumplen un rol de prevención de conflictos que pueden llegar a ser delictivos el día de mañana. Porque esa espiral negativa de violencia puede llegar a ser inusitada en cuanto a lo que puede llegar a ser la reacción propiamente dicha de la persona que en algún momento tuvo un ruido molesto, en otro momento tuvo basura en la puerta de la casa, o ladridos del perro. Claro, sí. Esas cosas que son simples de todos los días,
que uno le dice al otro, esto no lo hagas más porque me molesta, y el otro le dice, vos no te metas más conmigo, y empieza a escalar, hasta que llega a lugares que son realmente delictivos, como bien lo planteabas vos, y los recibe después el sistema. ¿Y qué pasó antes? Bueno, en buena hora que están los mediadores comunitarios para poder atender este tipo de conflictos a tiempo. Por eso, esa labor primordial que cumplen los mediadores comunitarios, bien formados, con derechos humanos, conociendo derechos humanos, teniendo cuestiones de ética, conociendo temas ambientales, que son los temas, cuestiones de género, que son los temas que pasan transversalmente en los conflictos, cuestiones culturales, interculturales, temas de discriminación. Esos son los temas que son la causa raíz, generalmente, de la mayor cantidad de conflictos que después hay en los barrios. Y con un municipio más sensibilizado y con actores sociales trabajando en relación a esos centros de mediación. O sea, que el centro de mediación no sea solamente un centro que está allí para poder recibir algún conflicto que alguno que se enteró que en el centro de mediación hay mediadores le llevan el conflicto, sino que los mediadores también vayan a donde están los conflictos. Claro. O sea, esto de poder tener un rol proactivo. Y muchos municipios de México, yo sé que trabajan así, tienen un rol proactivo, los mediadores están a disposición de la gente, pero también están en los barrios, fomentando cultura, insertos dentro de lo que es la vida comunitaria, la vida social, la vida deportiva, la vida cultural. Y vos fíjate qué importancia tiene trabajar también dentro de lo cultural y lo deportivo para todo este tipo de cosas. Cómo darle un lugar a los jóvenes para que puedan plantear cómo son sus conflictos, cómo charlar de esto. Y bueno, yo creo que la escuela también es un lugar fantástico para poder trabajar. Y definitivamente. los mediadores comunitarios trabajan mucho en la escuela también. Claro, que este es un punto muy, muy importante que acabas de marcar, pero lo tratamos ahorita en la tercera parte del programa. Dale, ¿Te parece? Dale, con mucho gusto. Okay. Gracias por continuar con nosotros en esta tercera parte de Mis Zapatos. Hablábamos antes del corte, pues, de la importancia de los mediadores comunitarios. Hacíamos una precisión en cuanto a cómo se trasladan luego a hacer un delito penal, en cuanto a nosotros como Poder Judicial estar inmersos en, pues, dictar una resolución donde se haga justicia, pero realmente esa justicia es, bueno, 3,000 pesos o 4,000 pesos, se traduce en una cantidad de dinero, pero realmente no se resuelve el conflicto de fondo, ¿verdad? Entonces, qué magnífico es ese trabajo que se puede hacer de una prevención en el conflicto a través de estos agentes pacificadores de la paz dentro de la comunidad. Y platicábamos sobre la escuela, que esto realmente, pues, es un trabajo muy importante para que dentro de las escuelas, los jóvenes del día de hoy, que van a ser los adultos del día de mañana, puedan conocer estas formas de resolver sus conflictos y acepten que es normal tener conflictos y cómo expresar esas emociones que están viviendo, obviamente dentro de un marco de la responsabilidad y de responsabilizarse sobre todo de la situación que se cometió, ¿verdad? Para que no sea nada más la situación de decir, bueno, yo hice esto, pero ahora, ¿qué voy a hacer para reparar el daño, verdad? Sí, trabajar mucho sobre la cultura de la responsabilidad. Exactamente. Sí, viste que cada vez que hablamos que la gente tiene derechos, vienen otros y nos dicen, bueno, pero también tienen deberes y todo lo demás. Sí. Yo creo que igual la gente tiene derechos. Esto es un primer principio. Y me parece muy importante que la gente tenga derechos, que las personas tengan derechos y que esos derechos tienen que ser respetados. Y qué bueno que se pueda hablar mucho de esos derechos también en los ámbitos de educación, o sea, con los niños. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza con los derechos, tiene la posibilidad de empezar a discutir sobre determinado tipo de relaciones que existen agrietadas entre los propios niños. Los chicos reproducen, producen, sobreimprimen, imprimen cosas que pasan o en el barrio o en la casa. Y lo trasladan después Tienden a replicarlo, ¿verdad? A los vínculos relacionales que ellos tienen. A mí me pasó una vez que voy a contar esto como una anécdota, pero no es un tema menor. Había una chiquita que entra
en un kiosco en la ciudad de Buenos Aires y me dice, señor, me quieren pegar. ¿Quién te quiere pegar? Le digo. Esos chicos, eran todos chicos con guardapolvo blanco que salían del colegio. Eran chicos de 8 años, 9 años. Entonces salgo y le digo, ahí me dicen que ustedes le quieren pegar. No, señor, no, nada que ver, nosotros no. Y se fueron. Claro, se fueron, cruzaron la calle y esperaron que yo saliera con la chiquita. Y salí con la chiquita caminando y hay un chico que le grita de la vereda de enfrente, refugiada. Refugiada. A ver, un chico de 8 años, el término refugiada. ¿De dónde lo escuchó? ¿De dónde lo saca? ¿De dónde lo saca? ¿Cómo va a usar ese término que en definitiva no solo es discriminatorio, sino que pretende generar un estereotipo que en definitiva trata de pisotear al otro, ponerlo en un lugar degradante, por más que un refugiado no tenga nada degradante, es un derecho ser refugiado. Pero lo dijo con una especie de enfoque tan negativo que no hay duda pero que un chico de 8 años conozca esa palabra ya a mí me llamó la atención. Y después charlando con la chica me dice, no, porque yo soy de otro país, señor, y me tratan mal. Y la verdad, ¿por qué nos tratamos mal entre nosotros? Pero una cosa es entre nosotros los grandes y otra cosa es por qué los chiquitos también se tratan mal entre ellos. Entonces creo que la cultura de la paz tiene que atravesar con una lógica de valores y permear con una lógica de valores. También en el aula, también en el lugar donde se educa, y también se tiene que discutir con los chicos sobre esto de cómo nos vemos nosotros, cómo es el otro, cómo nos tratamos y cómo tratamos los conflictos entre nosotros. Porque si se aprende cuando uno es pequeño a bien tratar los conflictos, cuando uno es grande, luego tiene mayor tipo de propensión y de facilidad para encarar los conflictos desde un lugar que no sea con violencia. ¿Y cómo sería la mejor forma de enseñarlos a convivir, como decíamos en el primer bloque? Yo creo que hay muchos juegos que sirven para poder entrar con algún grado de no aburrimiento, para poder charlar con los chicos de estos temas. Y más allá de los juegos, digo, lo que hay sí es una responsabilidad de los adultos de asumir que esto tiene que formar parte de la currícula de enseñanza de los colegios. No puede ser un programa externo que a veces te dejan entrar al colegio para hablar de la mediación, como pasa, no sé, en algunos países que yo conozco y que dicen, bueno, a veces te abren la puerta. Vengo de Italia. En Italia dicen, nosotros queremos trabajar en los colegios, pero los directores no nos quieren, los mediadores quieren trabajar en los colegios, trayendo infraestructura de paz y llevando a los colegios algún tipo de búsqueda de trabajo con la paz con los chicos. Y juegos que tienen que ver con pensar los conflictos, con ver cómo se resuelven los conflictos. Y dicen que los directores de los colegios a veces son bastante cerrados en cuanto a esto. Pero tendría que estar en la currícula, en los programas. Los maestros tendrían que ser sensibilizados para trabajar estos temas. No tenemos que llevar de afuera para adentro del colegio esto. Tiene que ser parte del colegio esto. Y no nada más en la currícula, sino también si hay un conflicto que tratar dentro de la escuela, tratarlo de esa forma, ¿verdad? Se tiende a veces a poner la basura bajo la alfombra o a sancionar. O sea, frente a un conflicto, otro conflicto, porque en definitiva la sanción, que tiende a ser regulatoria y ejemplificadora, a veces no tiene la eficacia que debería tener y no logra ese objetivo. La sanción no es otra cosa que también una represión a la posibilidad de ser creativo, de buscar con imaginación algún tipo de salida distinta a las tradicionales salidas que siempre el sistema impone. Entonces me parece que deberíamos ser un poco más dúctiles también, como para poder asimilar con flexibilidad programas que puedan llevar a hacerlos hablar más a los chicos. Tenemos que aprender definitivamente a apreciar la diversidad, a nuestra realidad, incluirla en el ejemplo para que los adolescentes, los niños puedan pues replicar este actuar, ¿verdad?, de los adultos, porque ahora sí que es un espejo, ¿verdad?, el que estamos generando. Se nos está terminando el tiempo, pero algo que quieras agregar antes de despedirnos para las personas que nos están viendo. No, sí, yo creo que tenemos un gran desafío futuro. Con los niños, con los adultos, nosotros tenemos un desafío generacionalmente hablando,
Creo que tenemos que apostar a tener muchos más espacios convivenciales. O sea, hacernos una pregunta. ¿Estamos haciendo todo bien como para poder vivir juntos en esta humanidad? Y a partir de esa pregunta, buscar respuestas. Buscar respuestas que no sean lineales. O sea, ¿dónde no lo estamos haciendo bien? ¿Qué podemos aportar cada uno de nosotros para hacer mejor las cosas a los efectos de poder tener más convivencia y menos coexistencia? Yo creo que este es el desafío que nos está interpelando cada día más como sociedades y que nos obliga a tomar algunas responsabilidades. Porque tenemos un mundo que tiende más hacia el individualismo, al consumo como un valor y al maltrato como un disvalor valorable. Digo, como un disvalor real, pero que a su vez en algunos casos se lo toma como naturalizado. Claro. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, estoy encantado de estar acá. Gracias a vos y a todo el Poder Judicial que me ha invitado. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles sus sugerencias y comentarios en las redes sociales y teléfonos que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En Mis Zapatos.